misión se cumplió. Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció. La promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió. Hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Hola, hola, muy buenas noches, saludos a todos y bienvenidos a este espacio que cada miércoles tenemos para usted, para acompañarle, para brindarle herramientas, para escucharle cuando estamos elaborando un proceso tan difícil, tan doloroso, que nos desequilibra tanto como son los procesos de duelo. De verdad que yo siempre les agradezco este momento porque llegar ahí, al fondo de su corazón, donde hay tanta vulnerabilidad, donde nos sentimos tan desequilibrados, donde a veces la tristeza es tan profunda, no es fácil sentarse y escuchar consejos o escuchar herramientas de una persona que es ajena a ese dolor real. Entonces yo, de verdad, de todo corazón, le agradezco que usted cada miércoles nos permita entrar hasta ahí, hasta sus emociones. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque vamos a desarrollar mitos que se dan en torno a los procesos de duelo. Hay muchos pensamientos erróneos que nos confunden cuando nosotros vamos en esta elaboración. Pero antes de poder entrar en el tema, quiero recordarles que usted puede ayudarme a llegar a más personas y esto lo podemos hacer compartiendo este link. Así podemos hacer una red de apoyo más grande y ayudar a aquella persona que tal vez en este momento se sienta sola o está sola ahí en su hogar. Entonces compartamos este link y así seamos una red de apoyo importante para aquellas personas que necesitan de este acompañamiento. También quiero recordarles, y es muy importante esto, que La Piedad tiene la línea 800 Amanece. ¿Qué es la línea 800 Amanece? Un espacio donde le queremos escuchar, pero sobre todo brindarle estrategias terapéuticas para que usted pueda elaborar de una mejor forma el proceso de duelo. Además, escucharle cuando estamos ahí en nuestra casa, que de repente queremos expresar tantas cosas y no tenemos con quién hacerlo. Bueno, La Piedad le genera a usted este espacio totalmente gratuito. Y para comprender un poquito más, queremos que vea este pequeño video. Si estás pasando por una etapa de duelo o pérdida, La Piedad te escucha y te apoya, totalmente gratis. Llámanos a nuestra línea gratuita 800-2626-323. 800 Amanece. Psicólogos especializados en manejo del duelo te escucharán y te aconsejarán cómo aceptar esta etapa de la vida. Esta línea es abierta a todo el público y su horario de atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. 800 Amanece. Te escuchamos. Por mucho y más, La Piedad, Camposantos, funerarias y crematorios. 800 Amanece es la línea de atención terapéutica que La Piedad pone a su servicio. Recuerde que este espacio es atendido por psicólogos profesionales, personas que se han capacitado y que le quieren escuchar, totalmente gratis y además para público en general. Y también esto es muy importante aclarar, no necesariamente usted tiene que ser cliente de La Piedad para hacer uso de este servicio, no. Usted está pasando por un proceso de duelo y sabe que otra persona también lo está pasando, ofrézcale este servicio totalmente gratis, es parte del programa de responsabilidad social de Camposanto La Piedad y el objetivo principal es que le queremos escuchar para ayudarle a usted en estos momentos. Así es que ya sabe, 800 Amanece o también puede marcar 800-2626-323, la línea de escucha que La Piedad pone a su disposición. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre esos mitos, esos pensamientos negativos, me atrevo yo a decir, e inclusive irracionales, que se dan cuando estamos elaborando nuestros procesos de duelo. Nosotros somos parte de una sociedad
y esto siempre lo digo yo en mis talleres, que no estamos culturizados al tema de la muerte, no nos han enseñado, no hay una cultura real de cómo enfrentar y elaborar adecuadamente los procesos de duelo. Y esto nos lleva a generar mucha confusión, pero sobre todo muchos pensamientos irracionales o pensamientos negativos que no tienen que ver con lo que verdaderamente yo necesito para elaborar mi proceso. También estos pensamientos se van a ir generando mucho de la cultura, la edad y la creencia que las personas tienen. Nunca falta escuchar pensamientos o comentarios, ¿verdad? Como decir, no llores porque si seguís llorando no dejas descansar a tu hijo o no dejas descansar a tu esposa o a tu esposo. Tenés que dejar de llorar porque entonces aquella persona la tenés atada. Son de esos pensamientos que constantemente escuchamos de aquellas personas allegadas o amigos inclusive que tratando de buscar darnos un consejo o una palabra de aliento más bien podrían llegar a confundirnos. Para mí siempre es fundamental e importante recordar que los procesos de duelo son procesos que siempre van a estar a medida que yo me tenga que enfrentar a pérdidas importantes en mi vida. Es decir, son procesos constantes, son procesos continuos que se van dando en nuestra vida, algunos con mayor complejidad que otros, por supuesto, algunos más difíciles de elaborar, de aceptar, pero al final todos los seres humanos, gracias a la capacidad resiliente que tenemos o que aprendemos a tener, podemos elaborar adecuadamente los procesos de duelo. El primer mito que yo quisiera ir un poquito como desgranando es cuando escuchamos que hay personas que nos dicen, es mejor no abordar el tema, o sea, es mejor no hablar de eso, no hablemos de lo sucedido. Si yo ignoro el dolor, ese dolor poco a poco va a desaparecer. Y vean, hay que tener tanto cuidado con esto, porque un pensamiento como este lo que nos lleva es a generar una conducta de represión, es decir, de reprimir todo aquello que yo estoy sintiendo. Y no podemos reprimir nuestras emociones, no podemos obviar ese dolor latente, ese dolor constante que yo estoy teniendo en mi vida en este momento por la pérdida de aquella persona importante, de aquella persona que yo amo, ¿verdad? Y siempre digo, amo porque yo nunca voy a dejar de amar a aquella mamá, a aquel papá, a aquella pareja, a aquel hijo, a aquel amigo que yo he perdido, porque ese vínculo tan fuerte que yo generé, que yo formé con esa persona, yo nunca lo voy a perder. Hablar de evite hablar de esa persona, evite recordar a esa persona, evite pensar en las actividades o las cosas que usted hacía con esa persona, evite la casa, la ropa, los objetos, los lugares que aquella persona frecuentaba con usted. Todo lo que tenga que ver con evitar no va a hacer que nosotros disminuyamos el dolor que tenemos. Lo único que va a hacer una idea o un pensamiento como este, que es mejor no hablar del tema, que es mejor evitar, a lo único que me lleva a mí es a reprimir aquello que siento. Y todo aquello que me haga a mí reprimir, lo único que hace es detener el proceso que tantas ganas tengo yo de elaborar, porque yo estoy seguro que todos queremos elaborar este proceso porque no nos queremos quedar en el dolor, porque no nos queremos quedar en ese sentimiento tan fuerte. Entonces no podemos evitar, y eso es un gran mito. ¿Por qué es un gran mito? Porque la realidad que yo tengo o la realidad que yo necesito para avanzar a la aceptación más bien es todo lo contrario. Nunca es reprimiendo, sino es hacia afuera. Yo necesito sacar lo que siento, yo necesito decir lo que siento, yo necesito expresar mis emociones a través de mis conductas, sea llanto, sea tristeza, sea enojo. Yo tengo que poco a poco ir trabajando en todas mis emociones, administrar mis emociones y no más bien reprimirlas, porque si yo reprimo, entonces lo que voy a hacer es detener este proceso. Y ese es un gran mito que se genera y tiene que ver, como decía ahorita yo, mucho con la cultura.
Yo admiro mucho, por ejemplo, a la cultura mexicana porque ellos tienen todos sus conceptos en torno a la muerte, ¿verdad? Y lo logran racionalizar de una forma diferente y hasta de una forma agradable. En la fecha del Día de los Muertos, que tienen sus altares y recuerdan a sus personas amadas a través de comidas o a través de cosas muy culturales de ellos, pero esto ayuda a racionalizar la pérdida de una forma muy adecuada, porque me recuerda un altar como estos, una actividad como esta que ellos tienen, me recuerda las cosas bonitas que yo vivía con esa persona, me recuerda las experiencias lindas que esa persona también tenía y me hace entender o me da la claridad de entender que en este presente, en este hoy, esa persona pues no está físicamente, pero sí la recuerdo con cariño y con amor porque el vínculo yo lo sigo manteniendo. Entonces, ¿es mito? ¿Por qué es mito? Porque todo lo que me lleve a mí a evitar, a dejar que me lleve a no pensar en lo que estoy sintiendo, lo único que hace es detener el proceso. La realidad es que no, es todo lo contrario. Háblelo, no lo evite. Deje que las cosas fluyan, porque eso nos permite avanzar de una manera más adecuada y con mayor prontitud a la aceptación de la pérdida. Hay otro mito muy importante que dice que hay que mostrarse fuertes ante los demás para protegerlos. Y bueno, y esto me llama mucho la atención porque sucede en varias direcciones. Uno a veces escucha que hay gente que le dice a usted tiene que ser fuerte. Y entonces entender el concepto de ser fuerte en términos de pérdida, con todo respeto, creo que es bastante difícil porque realmente no llegamos a ser tan fuertes. No hay fuerza que sostiene. A mí me gustaría que usted me explique con qué fuerza usted sostiene el peso de este dolor, que es un dolor agudo, que es un dolor penetrante, que es un dolor que nos quita la motivación, que nos quita la energía, que es un dolor que a veces nos hace querer quedarnos en la cama todo el día. Hay personas que inclusive ni siquiera quieren bañarse, caemos en procesos de conductas depresivas, justamente por el dolor tan fuerte que está sintiendo la persona cuando está elaborando este proceso. Entonces, no podemos hablar de fuerza, eso en una dirección, ¿verdad? No hay fuerza que sostenga esto que estoy viviendo. Y en otra dirección muy importante y que no quiero dejar de mencionar es el tema de la masculinidad, ¿verdad? Como que se responsabiliza al hombre, al género masculino, a que tiene que ser fuerte. Usted es el hombre, usted tiene que sostener a sus hijos, usted tiene que darle fuerza a su esposa, usted tiene que ser fuerte para sostener a su mamá y a todas las demás personas que están a su alrededor. Y entonces vemos esta conducta muy tipificada y además que hace que se genere el mito del que acabamos de hablar, porque entonces, como yo tengo que ser fuerte, entonces yo tengo que evitar. Yo tengo que ser fuerte porque tengo que sostener a todo el mundo. Y vean, realmente esto es muy complejo. Primero porque no hay fuerza que uno pueda tener, fuerza física para poder enfrentar esto. Realmente yo necesito caerme, yo necesito sentirme inclusive hasta débil del proceso, porque cuando nos sentimos débiles, cuando nos aceptamos, que somos vulnerables a la pérdida, me doy cuenta de mi fragilidad humana también. Y gracias a esa fragilidad humana, yo puedo expresar mis emociones y puedo permitir que esas emociones fluyan, que es lo que me permite a mí avanzar en este proceso. No se necesita ser fuerte. Se necesita buscar en el camino que estamos todo aquello que nos ayude a nosotros a fortalecernos, que es muy diferente. El ser fuerte nos lleva a pensar que tengo que evitar todo lo que me recuerde la persona, que tengo que bloquear mis emociones porque tengo que ser fuerte, que no debo llorar, que tengo que manifestarle a los demás para que nada está pasando conmigo, que yo estoy tranquilo para que las demás personas también se sientan bien. Pero vean, ante esta conducta y este pensamiento, ¿usted se ha preguntado cómo están los demás? ¿Usted se ha preguntado si realmente el que usted se demuestre como una persona fuerte, una persona rígida,
que no llora, que manifiesta que nada está pasando, ¿usted cree que los demás le están percibiendo así o que esa conducta que usted está teniendo les está ayudando a los demás? Quiero decirles que no. Realmente nadie sabe cómo está la persona en su interior. Nadie conoce ese sentimiento que las personas están teniendo. Y las personas que estamos en procesos de duelo necesitamos también ser frágiles para poder expresar lo que vivimos, lo que sentimos. Entonces, no se trata de ser fuerte, se trata de, a veces también, derrumbarnos para que en familia, para que con nuestras redes de apoyo también podamos expresar y llorar y decir lo que cada uno siente en este momento de su vida. Y esos momentos verdaderamente son muy liberadores, que nos permiten quitarnos el gran peso que a veces venimos cargando. Entonces, no se trata de evitar, no se trata de bloquear, ni tampoco se trata de ser fuertes. ¿Por qué? Porque no hay fuerza que realmente me haga a mí sostenerme en estos momentos que yo estoy viviendo. Recuerden que tenemos la línea 800 Amanece. Yo quisiera siempre recordar esto porque en este espacio, en este servicio, nosotros le queremos escuchar, le queremos dar esa contención emocional que usted necesita. Entonces puede marcar al 800 Amanece o también puede marcar al 826-26-323. En este servicio hay psicólogos calificados, preparados, que le quieren escuchar y que le quieren apoyar justamente en este momento. La línea funciona de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, totalmente gratis y para todo el público general, ¿verdad? Ese es el servicio que La Piedad pone a su disposición. Bueno, tenemos otro mito muy importante porque hoy hemos estado tratando de ir desgranando un poquito todos estos conceptos erróneos que a veces escuchamos cuando estamos elaborando nuestro proceso de duelo. Y otro es que dice que el duelo dura alrededor de 1 año. Y entonces le ponemos un tiempo a este proceso que estamos viviendo. ¿Y por qué esto es un mito? Bueno, no podemos realmente poner un tiempo porque nuestros procesos de duelo dependen de la vinculación que cada uno de nosotros hicimos hacia lo que perdemos o hacia lo que perdimos. ¿Okay? Entonces, no podemos hablar de que todos nuestros vínculos son iguales. Todos nuestros vínculos más bien son completamente distintos y además todas las personas, todos los miembros de mi familia vinculamos de una forma distinta. Hay personas que creen que el vínculo de los hijos hacia los papás todos son iguales y no, nunca va a ser igual. Esto tiene que ver mucho con la conexión, con la cercanía, inclusive con aquella similitud, hasta en personalidades que tienen cada una de los sujetos o cada una de las personas. Entonces, no podemos hablar de que yo tengo que elaborar el proceso de duelo en un tiempo determinado. Primero porque me va a generar una gran presión y yo voy a querer avanzar en algo que yo no puedo controlar, que más bien yo tengo que permitir que fluya, que las cosas se vayan dando poco a poco. Si yo presiono a querer avanzar, entonces más bien puede ser totalmente contraproducente y me va a hacer a mí más bien ir más lento o detenerme en alguna etapa del proceso como tal. Además, cada uno de nosotros tenemos historias de vida diferentes y esto lo digo y lo vean con muchísimo respeto. Tal vez yo perdí a un ser amado importante en mi vida y las personas externas a mi vida, a mi familia, podrían tener un concepto muy diferente de esa relación que yo tenía con esa persona que ahora no la tengo, que perdí, muy diferente a mi realidad humana, a mi historia de vida con esa persona. Y cuando hablamos de historias de vida, tenemos que hablar de realidades humanas que pueden ser muy positivas y muy constructivas, pero también realidades humanas muy desgarradoras y muy destructivas. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo como sujeto externo a una realidad puedo pensar maravillas, puedo pensar que son la familia perfecta, que era la relación perfecta, pero conocer la realidad de cada ser humano
realmente eso es muy personal. Y ese proceso o ese tiempo que yo necesite para elaborar mi proceso de duelo también viene muy de la mano de esa realidad que yo tenía con esa persona. Hay sujetos que dicen, mira, pero es que vos deberías de elaborar el proceso muy rápido porque esa persona era buenísima, era lindísima, era tan honesta, era tan transparente, era tan colaborativa. Yo me acuerdo que uno le pedía un favor y siempre ayudaba. Y yo me acuerdo que siempre andaba con una sonrisa y con una alegría. Y uno dice, ahí es donde se hace cierto aquel dicho, ¿verdad? Que somos luz en la calle, pero oscuridad dentro de nuestros hogares. Y ahí en donde entonces uno tiene que tener mucho cuidado. No me puedo presionar. Hay personas, y lo digo también, digo con mucho respeto, hay que personas que van elaborando o que han tardado en la elaboración de su proceso de duelo justamente porque aún no han podido sanar, porque aún no han podido perdonar, porque aún están llenas de resentimiento, de enojos, de culpas por alguna situación específica que esa persona tuvo con aquella persona que ya hoy no está. Y aunque usted no lo crea, a veces uno necesita llevar procesos de sanación, uno necesita como llevar procesos de perdón por uno mismo, para poder entonces empezar a avanzar en aquel proceso. Sí, yo sé que esa persona era sonriente, que todo el mundo le hacía favores, pero a mí nunca me sonrió y a mí nunca me hizo ningún favor. Y eso realmente en la vida de cada persona genera mayor dolor y genera mayor conflicto que no nos permite avanzar y aceptar las pérdidas como tal. Entonces, el proceso de duelo no depende de un tiempo específico. Al contrario, dele tiempo al tiempo, que se vaya elaborando en el tiempo que se tenga que elaborar. Yo sé que hay literaturas que tal vez usted ha encontrado por ahí y encuentra que habla que usted necesita 6 meses, 1 año o hasta 2 años y que si usted no lo elaboró, entonces ya esto se convirtió en un trastorno, en un duelo patológico. Cuidado, no se confunda y tenga mucho cuidado en lo que lee y cómo nutre usted su vida en estos procesos. Hablar de un duelo patológico es algo completamente diferente, algo completamente distinto que no tiene que ver con el tiempo que usted necesita para elaborar este proceso. A veces hablar de un duelo patológico tiene que ver más con aquella incapacidad que tiene la persona, el sujeto, para poder lograr esa resiliencia que se necesita para llegar a la aceptación de la pérdida. Bien, otro de los mitos importantes que podemos desarrollar todavía en el tiempo que nos queda es que hay personas que dicen hay que seguir con tu vida. Siga adelante, la vida continúa. Y bueno, yo esto en otros momentos también lo he hablado. Es que cómo yo sigo con mi vida, cómo yo puedo entender que la vida continúa. Y no sé si a usted se lo han dicho en reiteradas ocasiones, pero es que todos los seres humanos tenemos un plan de vida. Usted, yo, las personas que usted ama, tenemos nuestro plan de vida estructurado. Y yo, por lo menos yo, en mi plan de vida, he puesto y he incluido a las personas importantes para mí. Y he generado y he idealizado inclusive en ese plan de vida muchas cosas que yo quiero hacer con esas personas que yo amo. Entonces, ¿cómo continúo con ese plan de vida si el día de hoy ya esa persona no es parte de ese plan de vida? Hay que tener cuidado. Claro, en el ciclo de la vida, en el tiempo de la vida, pues continuamos y el tiempo, el reloj no se detiene, el reloj continúa. Pero dentro de mi proyecto, dentro de mi plan de vida, para poder yo llegar a ese concepto de seguir viviendo, primero necesito detenerme y reestructurar ese proyecto de vida, donde primero tengo que entender que esa persona ya no es parte de ese proyecto de vida, y el entender que esa persona que yo amo ya no es parte de eso, que ya no va a ser parte de mis sueños, que ya no va a ser parte de lo que yo había anhelado, de que ya no va a ser parte de lo que yo había construido. Eso duele y lleva su tiempo. Entonces, sí, vamos a continuar viviendo. Yo estoy totalmente y absolutamente convencido de eso. Pero primero necesito detenerme, reestructurar mi proyecto de vida para poder continuar.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta noche. De verdad que les agradezco, como les digo, su tiempo, su participación. Vamos a seguir hablando de esto porque esto nos da para mucho, para otra sesión más. Entonces, estén atentos para que nos sigan en nuestras redes. Recuerden que también todas estas charlas las pueden encontrar por el canal de YouTube de Camposanto La Piedad. Si usted necesita ser escuchado, recuerden, ahí tenemos la línea 800 Amanece o 826-2323. Que Dios me los bendiga y los espero la próxima semana. Muy buenas noches. La misión se cumplió, hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra